Eine Sekunde besteht aus 9.192.631.770 Schwingungen eines Cäsium-133 Atoms. Die Atomuhr in Braunschweig generiert diesen Zeittakt auf die derzeit genauest mögliche Weise und dient der Überwachung aller unserer Zeitdienste. Millionen von öffentlichen und privaten Uhren in Deutschland werden von diesem Signal gesteuert. Und auch in andere europäische Länder exportieren wir Zeit. Der Empfang des Signals ist kostenlos. Bueno, antes que nada es un privilegio y una gran alegría tener a uno de los realizadores más interesantes que ha dado el nuevo cine alemán, que es Philipp Hartmann. Trabaja en el orden del documental, hay un espíritu de gran aventura en sus películas, de la necesidad de navegar los mares, es la ópera prima. En realidad es un corto, pero es un corto tan sólido que uno siempre lo piensa como si fuera una gran película, pero en realidad es una película corta. Y recientemente se estrenó en el Festival Internacional de Cine de la UNAM, en FICUNAM, donde tuvo una mención del jurado, El tiempo pasa como un león rugiente, que luego, por suerte, la película fue descubierta, está ahora en la ciudad de Buenos Aires compitiendo en el FITBA, que es el Festival Internacional de Cine de Documentales de Buenos Aires, y es un honor tenerte aquí, Philipp. Como verán, no voy a hablar alemán, porque el señor habla un perfecto español. Tu película El tiempo pasa como un león rugiente tiene, en líneas generales, es una especie de aproximación a la experiencia del tiempo, un tema entre comillas abstracto y al mismo tiempo absolutamente natural e instintivo e inmediato, que para cualquiera de nosotros el tiempo es una experiencia inmediata. Y vos has buscado el modo de explorar el tiempo de modos absolutamente distintos y diferentes, lo cual hace que la película sea muy rica y hasta divertida. ¿Por qué esta obsesión con el tiempo, que estaba ya de la necesidad de navegar los mares y que vuelve a aparecer aquí en El tiempo pasa como un león rugiente? Y bueno, la obsesión tal vez por eso que lo que acabas de decir, que al mismo tiempo es un tema abstracto, pero que a todos nosotros nos preocupa porque es muy palpable, muy concreto, ¿no? Y en realidad el motivo principal por el cual comencé a preocuparme con el tiempo como tema de la película fue que en algún momento noté que llegué justamente a la mitad de mi vida, de mi, ¿cómo se llama?, expectativa de vida estadística, hace 2 años y medio. Y ahí comencé a preocuparme que a partir de ahora el contagio es regresivo de una manera, ¿no? Y también estoy notando lo que todo el mundo nota, me imagino, que cuanto más viejo te pones, más rápido parece pasar el tiempo, ¿no? Entonces ahí tal vez de cierto modo como una terapia o algo así, me comencé a preocupar con el tiempo y decidí hacer esa película sobre el tiempo para entender un poco mejor qué es esa cosa que se pasa demasiado rápido, ¿no? Casi al inicio de tu película, de hecho un plano que recién pasamos, una secuencia, descubrís un lugar donde el tiempo se mide y se exporta. ¿Cómo se te ocurrió? ¿Cómo llegó eso a vos? Me llama la atención, es un delirio, ¿no? Sí, porque comencé a investigar un montón de cosas, ¿no? Y desde cosas abstractas que como uno llena su tiempo, hasta cosas muy concretas, físicas, que es la medición y la determinación del tiempo, ¿no? Y que muchas veces incluso no coincide, ¿no? El tiempo medido exacto muchas veces no coincide con nuestro tiempo, como lo sentimos y como lo queremos sentir, ¿no? Entonces ahí descubrí ese reloj atómico, como se llama en Alemania, que es el reloj más exacto de Europa, parece. Era inclusive el más exacto del mundo hasta hace un mes, que en Estados Unidos lograron hacer un reloj más exacto todavía. Y eso que estamos hablando de una diferencia de 1 segundo en 13 billones de años o algo así, ¿no? Y ahí fui y conocí ese reloj y me explicaron cómo funciona, que ni sé explicar ahora porque es muy complicado, pero tiene algo que ver con giras de átomos alrededor de su núcleo o algo así, ¿no? Y me explicaron ahí que ahí es el lugar en Alemania y que se determina el tiempo y de hecho se exporta para otros países europeos también. Incluso le pregunté si ellos cobran para exportar ese señal de tiempo y me dijo no,
con nosotros el tiempo es gratuito, ¿no? Philip, hay algo que es genial, ¿no? Pasás de esa dimensión del tiempo y de pronto pasás a un tiempo del cine, en el sentido de que trabajás con material de archivo, trabajás con fotografías, y en ese sentido despegás la idea de la cronometrización del instante por un tiempo que tiene que ver con la memoria. Es otra aproximación que vos tenés a la película. ¿Por qué se te ocurrió trabajar fundamentalmente sobre la memoria de tu padre? Y cómo eso además repercute respecto de otros familiares tuyos que vos los has registrado ahora, ¿no? Hace un tiempo, en función de que ellos son todavía jóvenes y la noción del tiempo no está del todo presente en ellos. Tal vez porque, o sea, cuando el momento que más notas la brutalidad de ese pasar del tiempo es cuando alguien se muere, ¿no? Y cuando el tiempo se acabó para esa persona y para tu vida con esa persona, que fue el caso de mi padre, que falleció hace unos 12 años. Ahí me comencé a preocupar tal vez con ese concepto de la memoria, que es un esfuerzo en vano en realidad de tener el tiempo, de intentar a guardar algo del tiempo que ya se perdió, en el caso en la fotografía o en el cine, ¿no? Lo que me lleva a un montón de reflexiones que se pueden ver en la película, de diferentes maneras de retratar memorias y de guardar memorias en el tiempo, ¿no? Tanto mi padre, que hay toda una parte donde hablo de la muerte de mi padre, pero también de unas fotografías que él se tomó y yo le tomé a su cuerpo cuando estaba muerto. Hablando de eso, reflexionando sobre eso, es tipo un ejemplo de cómo intento reflexionar sobre la función del cine en guardar las memorias. Y hay varias otras, como mencionaste, de otras personas de mi familia. También hay imágenes de Super 8 que tomé a mi sobrina, que es, digamos, el caso contrario tal vez, que ella tiene 3 años y todavía no se preocupa con el futuro y con el hecho de que el tiempo sea determinado y en algún momento su tiempo se va a acabar, ¿no? Entonces es otra forma de reflexión sobre la función de la imagen y la de memoria en el cine que tiene que ver con el tiempo, ¿no? Hay algo que aparece también que a vos te preocupa. En un momento vos vas, estás con unos psicólogos o una cosa así, y en ese momento se trata de entender cuál es el momento en el cual un niño empieza a tener la posibilidad de contar algo, que es también un modo de entender que en un cuento hay un tiempo, ¿no? ¿Por qué? Porque, digamos, para el cine es importante esto, en función de que muchas veces el cine se lo asimila como el arte de contar historias. No necesariamente es eso. ¿Cómo se te ocurrió meter esta inquietud? ¿Cómo llegaste a esta inquietud? Claro, porque es algo que tiene fundamentalmente que ver con el cine, ¿no? Y justamente ese psicólogo me explicó que a partir de los 6 años el niño tiene noción de presente, pasado, futuro y antepasado y esas cosas, ¿no? Y justamente ahí tiene la capacidad de contar una historia, y que me interesó mucho porque significa al fin y al cabo que antes de las 6 los niños tienen otro concepto del tiempo, ¿no? Que tal vez sea incluso un concepto que es mucho más interesante, o sería interesante que nosotros tuviéramos esa idea del tiempo, esa noción del tiempo todavía, ¿no? Porque es un tiempo que se pasa mucho más en el presente, obviamente, ¿no? Y digo esto porque en función de eso vos de pronto saltás y vas con problemas de gente mayor o neurológicos donde los relojes se pierden las agujas. Es una cosa extrañísima. Contanos un poco de esto. Claro, eso es una parte de la película que me gusta mucho, que son ejemplos de relojes que le piden a gente que tiene Alzheimer, le piden que le dan un círculo y le piden que pongan los números de los relojes en un determinado horario. Y ahí, aunque la persona todavía tenga capacidad de manifestarse, de hablar, ahí es el momento que justo vas a ver que ya no tienen noción del tiempo y de la representación del tiempo. Y de cierta forma es algo como tal vez volver al concepto del tiempo que tenemos cuando somos niños. Y ahí también se cierra un círculo que me interesó mucho porque también se trata mucho de conceptos del tiempo, si es lineal o es un círculo. Por último, Philip, para ir cerrando, te quería preguntar, vos has estudiado, entre otros, con Wim Wenders, has tenido a Kluge en la universidad en algún momento, pasando por la Universidad de Hamburgo. Me gustaría saber un poco cómo es el nuevo cine alemán
y a dónde ha llegado el nuevo cine alemán hoy, o la nueva escuela de Berlín, Christian Petzold, el otro día hablamos de Schnelek, etc. O sea, ¿qué es hoy el cine alemán contemporáneo y si tiene o no relación con la década del 60, el momento de la salida de Herzog, de Schroeder o Fassbinder o el mismo Wenders? Y bueno, no sé si soy la persona apropiada para responder eso. Creo que es más cosas de historiadores del cine y es más que yo veo que hay muchas vertientes en el cine alemán contemporáneo que no se pueden clasificar en una escuela que sea tipo la de Berlín, la llamada Nueva Escuela de Berlín, que obviamente es un ramo del cine alemán, pero hay muchas otras cosas. Y lo que yo veo es que hay bastante gente que hacen películas que tal vez incluso sean inspirados en Herzog o Kluge, incluyendo las mías, me imagino. Muchas veces es un cine que pasa fuera del mercado, no se ve mucho, se ve solamente en festivales, lamentablemente, ¿no? Pero hay gente que hace cosas muy interesantes, y especialmente en algunas escuelas de cine en Alemania. Y yo espero que en algún momento eso va a salir de los festivales y entrar en los circuitos comerciales, que obviamente es difícil, pero no sé, tal vez mi película pueda contribuir a eso. Bueno, es un gusto para nosotros tenerlo aquí a Philipp Hermann. Su película es extraordinaria, es una ópera prima increíble de una solidez conceptual y formal como pocas veces se ve en una ópera prima. Es decir, ergo, estamos frente a un gran cineasta. El futuro nos dará la razón y nosotros vamos a poder decir que Philipp Hermann estuvo en el cinematógrafo. B. schrieb keine Briefe nach Hause. Ganz anders als der große Forscher, der beinahe täglich seine Eindrücke und Erkenntnisse den Daheimgebliebenen mitteilte. Später würde sein Vater B. in den Krieg schreiben. Und noch später würde er Gespräche mit seinem toten Sohn entwerfen. Esta secuencia que estamos viendo pertenece a un film de Philipp Hermann, que lo tuvimos hoy en el programa, cineasta alemán, que se llama De la necesidad de navegar los mares. Una película, un corto de 22 minutos, pero un corto que de algún modo resume una actitud dentro del cine, que es la actitud de la búsqueda. En el cine contemporáneo, tanto en el cine comercial, en el cine industrial que llega semana tras semana, como también en el cine que está vinculado al cine independiente, da la impresión de que hay un conjunto de fórmulas, 2 o 3 fórmulas, que tiene que ver cómo se construyen los relatos, que tiene que ver cómo se ilumina, cómo se piensa el sonido, o cuánto debe durar en cada caso un plano cinematográfico. Y son 2 o 3 modelos, 2 o 3 fórmulas que se repiten. Uno tiene la impresión que va a un festival de cine y el 70% de las películas que vio, ya las vio. Y si va todos los jueves a las salas y uno cierra los ojos, las películas suenan iguales, se ven iguales, como si estuviéramos en una suerte de cine salido en serie. Este problema tiene que ver con que muchos cineastas han dejado de buscar. Y hay una tradición dentro del cine que son los buscadores del cine. Hoy hablamos de pendejos y ahí hay una búsqueda como hace tiempo no existía en el cine argentino. También ahora hablamos con Philipp Hermann y tenemos también alguien que ha buscado un modo, en este caso, de plantear el problema del tiempo en su película, su primera ópera prima de El tiempo pasa como un león rugiente. En fin, los grandes cineastas son aquellos que buscan, porque en el fondo lo que quieren hacer es inventar una nueva forma, es decir, un nuevo modo de mirar, un nuevo modo de ver. Nos vemos la semana que viene, aquí en el cinematógrafo, el cine en la tele. También vamos a hablar de no me acuerdo qué. Que viene del festival... Que irrumpe el... No me la acuerdo. El fragmento que
¿Va? Sí. No quiero dejar Una vez más. ¿Me vas a dejar hablar?